Después de 20 siglos que han pasado, la historia no ha podido borrar lo que sucedió allá en Jerusalén, las sangrantes escenas de un hombre que fue crucificado por un pueblo ignorante que no conoció que aquel a quien le daban la muerte era el autor de la vida, Jesucristo, el Hijo del Dios viviente. Hoy presentamos el tema, la crucifixión. Para desarrollar este estudio sobre la crucifixión, vamos a tomar el respaldo bíblico en Mateo 27, versículos 24 al 26, que dice así: viendo Pilato que nada adelantaba, sino que se hacía más alboroto, tomó agua y se lavó las manos delante del pueblo, diciendo: inocente soy yo de la sangre de este justo, allá vosotros. Y respondiendo todo el pueblo dijo: su sangre sea sobre nosotros y sobre nuestros hijos. Entonces le soltó a Barrabás, y habiendo azotado a Jesús, le entregó para ser crucificado. Hasta aquí la cita de la palabra del Señor. Los 4 relatos evangélicos nos dan amplia información de lo que hace 2000 años sucedió allá en Jerusalén, que nadie, por indiferente que sea, lo puede pasar por alto. Se trata de la muerte de un hombre, pero no de un hombre cualquiera, porque estos mueren todos los días, sino de uno que además de ser hombre, también era Dios. La historia no registra otro caso igual a este, porque ningún hombre puede compararse a este hombre que moría en el Gólgota, cuyo nombre era Jesús de Nazaret, el que vino a salvar al mundo, pero el mundo, en vez de recibir la salvación, lo condenó a la muerte. El pueblo de Israel, en representación de toda la raza humana, fue quien se hizo responsable de esta muerte, cuando le dijeron a Pilato: su sangre sea sobre nosotros y sobre nuestros hijos. Mateo 27, versículo 25. Los hombres han cometido grandes errores, pero nunca uno igual a este. Un siervo de Dios decía en su mensaje que toda nación en el mundo tiene un falso Dios que lo representa. Los pueblos están llenos de dioses, pero con todo lo abominable que son, porque son dioses falsos hechos por manos de hombres, sin embargo, los pueblos los honran, los adoran, se persignan delante de ellos y los pasean en procesiones en Semana Santa. Mientras tanto, Israel, que tuvo el grande honor y privilegio de ser visitado por el Dios verdadero, en vez de honrarlo, lo mató. Ya los profetas del Antiguo Testamento habían anticipado los hechos, porque en la mente de Dios ya estaba previsto que esto tenía que ser así. O sea que Dios no fue tomado por sorpresa de que su Hijo iba a ser rechazado por el mundo. Por otra parte, la entrada de Cristo al mundo en un cuerpo de carne no tenía que tomar de sorpresa a los hombres, porque ya los profetas habían anunciado tanto su nacimiento como su ministerio y su muerte. Como ejemplo citamos a Isaías, que profetizó que iba a nacer de una virgen. Isaías capítulo 7, versículo 14. El profeta Miqueas profetizó que iba a nacer en Belén de Judea. Miqueas capítulo 5, versículo 2. Así es que cuando el Señor hace su entrada al mundo, es en cumplimiento de lo que ya antes había sido anunciado. Por tanto, podemos conocer que cada paso que Cristo dio en este mundo ya estaba marcado dentro de la profecía, incluyendo su muerte en el Gólgota y los sufrimientos que Él padeció, tanto física, moral y espiritualmente. Podemos deducir que todos estos sufrimientos y la humillación por los que tuvo que pasar nuestro Señor comenzaron desde el momento en que fue engendrado como un feto en el vientre de María. Y este fue el punto máximo de la humillación para Cristo en el aspecto moral, porque siendo Dios, por amor a nosotros se hizo hombre. Filipenses capítulo 2, versículos 6 al 8. O sea que el Señor Jesucristo descendió, bajó, porque siendo Dios, entró al mundo en la minúscula figura de un hombre mortal. Por lo general,
A nosotros los humanos nos gusta subir, pero no nos gusta descender, o sea, bajar de posición. Un hombre se siente feliz cuando llega a ocupar un puesto de importancia, ya sea en la política o en la empresa privada. Pero si las circunstancias le son adversas en el futuro y tiene que solicitar el favor de sus conocidos para poder vivir, esta persona se siente humillada y defraudada. Y no son todos los que resisten esta clase de circunstancias. En la Biblia encontramos el caso donde un hombre va a ser despedido de un gran puesto que desempeña como mayordomo, y claramente lo confiesa que sus manos no están aptas para trabajar como jornalero, y si le toca pedir limosna, le daría vergüenza. Lucas 16, versículo 3. La mayoría de los mendigos nunca han sido ricos, pero cuando un rico llega a ser mendigo, moralmente esa es la situación más cruel que se le pueda presentar. Ahora veamos el caso de nuestro Señor Jesucristo, que siendo rico se hizo pobre, para que nosotros, por medio de su pobreza, fuésemos enriquecidos. Segunda de Corintios capítulo 8, versículo 9. Y aquí vamos a ver algo especial en estas comparaciones, y es que ningún rico que ha llegado a ser pobre lo ha sido porque él lo ha querido, sino por su desgracia que le ha venido. Pero Cristo, de su propia voluntad, dejó su reino, sus riquezas y su eternidad para someterse al tiempo, a la pobreza y al desprecio de la gente. Y todo esto lo hacía por amor a nosotros. Y económicamente hablando, su pobreza fue tal que un día dijo: las zorras tienen guaridas y las aves del cielo nidos, mas el Hijo del Hombre no tiene dónde recostar su cabeza. Mateo capítulo 8, versículo 20. La historia de Cristo ha sido diferente de las demás historias. Los grandes hombres del mundo fueron famosos mientras vivieron, porque después de muertos sus nombres se fueron olvidando, y algunos de ellos no son más que el recuerdo en el papel moneda o las páginas de la historia. Sin embargo, nuestro Señor Jesucristo, al ejercer su ministerio, poca gente supo quién era Él. Cierta vez preguntó a sus discípulos que qué pensaba la gente de Él, y el resultado de la encuesta fue el siguiente. Unos creían que era Juan el Bautista, otros que era Elías, otros que era Jeremías o algún otro profeta. Mateo capítulo 16, versículos 13 y 14. En el mundo estaba, y el mundo por él fue hecho, pero el mundo no le conoció. Juan capítulo 1, versículo 10. Esto quiere decir que siendo él la luz del mundo, se encontraba rodeado de una multitud de ciegos, que no podían identificarlo más que como a un hijo de carpintero. Y lo peor del caso es que esa situación persiste hasta el día de hoy, cuando vemos que el mundo se ha lanzado en busca de valores humanos, pero no quieren saber nada del Señor Jesucristo. Pero a pesar de todo, su fama se ha ido extendiendo por todo el mundo, y la iglesia redimida con su sangre se adjudica el derecho de proclamar la salvación, sus milagros, sus virtudes y su señorío. Mientras vivió en su cuerpo de carne, la gente no supo quién era Él, pero después de su muerte, todo el mundo conoce su nombre. Algunos toman su nombre para burlarse de Él, otros para amparar sus falsas doctrinas. Los satanistas y los ateos pisotean su nombre, pero los que lo hemos aceptado como Salvador y Señor de nuestras almas, honramos y bendecimos su nombre. Las huestes celestiales también le honran, y cuando hace su entrada al mundo en un cuerpo de carne, la orden del cielo es que le adoren todos los ángeles de Dios. Hebreos capítulo 1, versículo 6. Y es que cuando vino el cumplimiento del tiempo, Dios envió a su Hijo, nacido de mujer y nacido bajo la ley. Gálatas capítulo 4 y versículo 4. Su aparición en el mundo fue de alegría para los ángeles, de gran gozo para los magos de Oriente, de temor para los pastores y turbación para la mayoría, pues toda Jerusalén, comenzando con Herodes, se turbaron cuando recibieron la noticia que había nacido el rey de los judíos. Mateo capítulo 2, versículos 1 y 2. Cuando el Señor tenía 12 años, asombró a los doctores de la ley, demostrando sus altos conocimientos en preguntas y respuestas,
estando con ellos en el templo. Lucas capítulo 2, versículos 47 y 48. Cuando comenzó su ministerio, Satanás enfiló su ataque contra él, primero tentándole en el desierto, y después usando a los fariseos, a los ancianos, sacerdotes y escribas. Y este grupo de religiosos obstinados fue el principal obstáculo que se interpuso en el ministerio del Señor. Pero de todas maneras, él tenía que terminar su obra, aunque ellos no entendieran su mensaje, pues su plan era entregar su vida en la cruz, para que por medio de su sacrificio, el mundo alcanzara el perdón de Dios. Su sangre tenía que ser derramada, era necesario, pues sin derramamiento de sangre no hay limpieza de pecados. Hebreos 9:22. Esto, por supuesto que ni los discípulos lo entendieron al principio. Cierta vez, Él les declaró que era necesario ir a Jerusalén, donde tenía que padecer de los ancianos, de los sacerdotes y escribas, y que tenía que morir y resucitar al tercer día. Con esta declaración, el apóstol Pedro quiso darle un consejo al Señor, y tomándolo aparte le dijo: Señor, ten compasión de ti, en ninguna manera esto te acontezca. El Señor sabe perfectamente bien que Satanás está usando al apóstol, y le dice de inmediato: quítate de delante de mí, Satanás, me eres tropiezo, porque no pones la mira en las cosas de Dios, sino en las de los hombres. Mateo capítulo 16, versículos 21 al 23. ¿Qué diríamos de esto? Sencillamente que si el Señor acepta el consejo de Pedro, ni usted ni yo seríamos salvos. Pero el Señor iba a continuar, y nadie lo iba a detener. Recordemos que el reino de las tinieblas se había reconcentrado en Jerusalén para ese tiempo, y Satanás tenía que echar mano de todo lo que tuviera a su alcance para evitar que Cristo salvara al mundo. Y el Señor no solamente presiente, sino que Él sabe que el enemigo lo está estrechando, y que cada día que pasa, el cerco se va cerrando contra él. Por tanto, la lucha tenía que ser fuerte, una lucha de titanes, una guerra espiritual entre las fuerzas del mal contra las fuerzas del bien, el león rugiente contra el león de la tribu de Judá. El Señor Jesucristo sabe que la salvación del mundo está en sus manos, y no tiene que retroceder. Él sabe que la copa es amarga, pero hay que beberla. Tal vez los ángeles deseaban entrar en acción en defensa del Señor, pero en este caso, ellos, los ángeles, no tenían que intervenir en nada, porque se trataba de una lucha personal entre Cristo y Satanás. Ya Dios había anticipado los hechos cuando en el libro de Génesis capítulo 3 versículo 15 anuncia que la simiente de la mujer, o sea, nuestro Señor Jesucristo, aplastaría la cabeza de la serpiente, esto es, al diablo. Pero el diablo también tenía que herirle en el calcañar, o sea, que iba a herirlo cruelmente, le iba a desfigurar el rostro y le iba a arrancar la piel a latigazos. Y por último, le causaría la muerte física, aunque esto ya el Señor lo sabía de antemano, y se lo había dado a entender en la enseñanza que Él daba a sus discípulos, que era necesario morir y resucitar al tercer día. Mateo 17, versículos 22 y 23. Por esta razón es que el Señor tenía que permitir que el diablo lo maltratara físicamente, porque espiritualmente Cristo es quien tenía que vencer. La obra tenía que ser perfecta. El sacrificio tenía que ser consumado en su totalidad. No podía haber una falla en ninguna manera. Recordemos que Dios es perfecto, y todo lo que Él demanda tiene que ser perfecto. Por su parte, los fariseos, como instrumento del diablo, fallaron de principio a fin, violaron la ley más de una vez, y perdieron la batalla al final. Más adelante, mencionaremos punto por punto todas las fallas que los fariseos cometieron, tomando como base la ley en el Antiguo Testamento. Ahora, conforme a las palabras, las acciones y la conducta de nuestro Señor Jesucristo, su propio verdugo Poncio Pilato declaró públicamente: ningún delito hallo en este hombre.
La Biblia nos enseña que desde que el hombre pecó, Dios se propuso salvarlo. Y en Génesis 3:15 aparece la promesa por primera vez. Pero como el cumplimiento de esta promesa se iba a efectuar siglos más tarde, entonces Dios implantó una manera de tratar con el hombre, para lo cual constituyó sacerdotes según el orden de Aarón. Estos sacerdotes eran los que representaban al pueblo ante Dios y tenían que acercarse con sacrificios de animales, y la sangre era rociada en el velo del altar para perdonar y cubrir los pecados del pueblo. Pero este sistema de sacrificios no iba a ser permanente. Un día tenía que terminar, y ese día llegó, y fue cuando nuestro Señor Jesucristo moría en la cruz en el Gólgota, derramando su sangre para quitar el pecado del mundo. Ese día, el velo del templo se rasgó de arriba hacia abajo. Mateo 27:51. Eso quería decir que de ahí en adelante, los sacrificios de animales ya no iban a ser necesarios. Ahora, sentémonos por un momento a la mesa donde nuestro Señor está celebrando la cena de la Pascua con sus discípulos. Y mientras comían, dice la Escritura, que tomó Jesús el pan y lo bendijo, y lo partió y dio a sus discípulos, y dijo: tomad, comed, esto es mi cuerpo. Y tomando la copa, y habiendo dado gracias, les dio diciendo: bebed de ella todos, porque esta es mi sangre del nuevo pacto, que por muchos es derramada para remisión de los pecados. Mateo 26, versículos 26 al 28. Esa cena simbolizaba lo que al siguiente día iba a ser una realidad, y esa misma noche el Señor se encamina con sus discípulos hacia el monte de los olivos. En ese monte había un altar de oración conocido como Getsemaní. Ese era el lugar preferido donde el Señor oraba, y que esa noche se iba a convertir en la antesala del sufrimiento. Esa noche tenía que pelear una batalla, la más cruel de todas. Él sabe que al siguiente día va a estar al frente de una multitud que va a pedir su muerte, y la lucha tiene que librarla él solo. Los ángeles, aunque desearan hacerlo, no pueden intervenir, y aun cuando clama al Padre para que dé su aprobación de si toma o no la copa de la amargura, no hay respuesta a esa petición, y el silencio del Padre significa que hay que tomar la copa, hay que continuar hasta el Gólgota. En ese momento, el Señor se encuentra solo, pues los discípulos duermen a cierta distancia. Él les había dicho: sentaos aquí, entre tanto que voy allí y oro. Y aunque tomó consigo a Pedro y a los hijos de Zebedeo, todos se durmieron. O sea que Cristo oraba solo, pero la lucha era tan grande que en su angustia pidió a sus discípulos que no se durmieran, que velaran junto a él, y les dijo: mi alma está muy triste hasta la muerte, quedaos aquí y velad conmigo. Mateo 26, versículos 36 al 38. En ese momento, el Señor necesitaba la colaboración de los suyos, que una nube de oración lo cubriera, para reanimarlo y cobrar fuerzas, para terminar así la dura prueba que ya había comenzado. Y mientras los discípulos duermen, una turba guiada por Judas Iscariote se acerca al lugar donde él se encuentra, para tomarle prisionero. El Señor calificó esa hora como la hora de la potestad de las tinieblas. Lucas capítulo 22, versículo 53. Respaldados con la doctrina bíblica, todos sabemos que un solo demonio es capaz de destruir a una persona. Pero cuando se trata de enfrentarse al Señor Jesucristo, Satanás convoca a todo el reino de las tinieblas, y toda la potestad del infierno se deja sentir en el huerto de Getsemaní, y los instrumentos humanos escogidos por el diablo son los sacerdotes, los jefes de la guardia del templo y los ancianos que habían venido contra él. Lucas 22, versículo 52. Luego lo llevan atado las manos a la casa del sumo sacerdote, donde tenía que ser interrogado por aquellos que representaban la ley de Dios. Ellos sabían perfectamente bien que el Señor Jesucristo era un hombre bueno, y aunque no lo reconocieran como Señor y Salvador, pero ellos sabían que en vez de males, Él había hecho mucho bien al pueblo. Pero Satanás
había llenado el corazón de ellos de envidia, y al no hallar un delito de que acusarle, entonces echaron mano de sus virtudes para poder condenarle, ya que cuando el Señor confesó, a manera de respuesta, que Él era el Hijo del Bendito, esto fue suficiente para que el concilio, dirigido por el sumo sacerdote, lo declarara reo de muerte. Para el sumo sacerdote, Cristo era un blasfemo y un violador de la ley, pero explicamos que el Señor jamás iba a violar una ley, o sea, lo que Él mismo había establecido. Fueron ellos los que violaron la ley de Dios más de una vez, y esas violaciones las damos a conocer a continuación. Como ejemplo tenemos que la ley dice: no admitirás falso rumor, no te concertarás con el impío para ser testigo falso. Libro de Éxodo capítulo 23 versículo 1. Ahora veamos qué hicieron los que representaban esta ley, y citamos: y los principales sacerdotes, y los ancianos y todo el concilio buscaban falso testimonio contra Jesús para entregarlo a la muerte, y no lo hallaron, aunque muchos testigos falsos se presentaban. Pero al fin vinieron 2 testigos falsos que dijeron: este dijo, puedo derribar el templo de Dios y en 3 días reedificarlo. Mateo 26, versículos 59 al 61. El Sanedrín violó la ley tomando testigos falsos. Además, el 9º mandamiento de la santa ley de Dios dice: no hablarás contra tu prójimo falso testimonio. Éxodo 20, versículo 16. Ahora veamos lo que dice la ley en Éxodo 23, 7. De palabra de mentira te alejarás, y no matarás al inocente y justo, porque no justificaré al impío. Al Sanedrín se le olvidó que existía este pasaje de la ley, y pidieron a gritos la muerte del Señor Jesucristo. Los mismos sacerdotes incitaron al pueblo para que gritaran frente al tribunal de Pilato, para que éste decretara la sentencia de muerte. Poncio Pilato les había ofrecido soltarles un preso, y en ese tiempo el más famoso, el que tenía más cartel, era Barrabás. Este era homicida, revoltoso y ladrón. La propuesta de Pilato es que ¿a cuál de los dos les va a soltar? ¿A Cristo o a Barrabás? Y los sacerdotes, junto con la multitud, violaron la ley al pedir la muerte de un inocente y justificar al impío Barrabás. Lucas 23, versículos 19 al 25. En el caso de Judas Iscariote, por supuesto, que no cometió una simple falta, sino el pecado más vil y más horrible en la historia, al haber traicionado y vendido a su maestro por 30 piezas de plata. Sin embargo, conforme a la ley, podía alcanzar perdón, y en este caso, los sacerdotes tenían que aceptar el dinero que Judas devolvió cuando se arrepintió de haber vendido al Señor, y siempre conforme a la ley de Moisés, ellos, los sacerdotes, le hubieran exigido la ofrenda que se demandaba en este caso, según Levíticos capítulo 6, versículos 4 al 7. Pero, ¿qué pasó cuando Judas, arrepentido, devolvió las 30 piezas de plata a los principales sacerdotes y a los ancianos? Judas se presenta ante ellos y les dice: yo he pecado entregando sangre inocente. El deber de ellos era atender a Judas, según la ley, pero la respuesta de ellos fue la siguiente: ¿qué nos importa a nosotros? Allá tú. Mateo 27, versículos 3 y 4. Aquí también los sacerdotes violaron la ley. También la ley dice que el sumo sacerdote, que fue consagrado para llevar las vestiduras, no descubrirá su cabeza, ni rasgará sus vestidos. Levíticos 21, versículo 10. Aquí dice que el sumo sacerdote no rasgará sus vestidos. Pero veamos este otro caso y citamos: y levantándose el sumo sacerdote le dijo: ¿no respondes nada? ¿Qué testifican estos contra ti? Mas Jesús callaba. Entonces el sumo sacerdote le dijo: te conjuro por el Dios viviente, que nos digas si tú eres el Cristo, el Hijo de Dios. Jesús le dijo: tú lo has dicho, y además os digo que desde ahora veréis al Hijo del Hombre, sentado a la diestra del poder de Dios, y viniendo en las nubes del cielo. Entonces el sumo sacerdote rasgó sus vestiduras, diciendo: ha blasfemado, ¿qué más necesidad tenemos de testigos? He aquí ahora mismo habéis oído su blasfemia. Rasgando sus vestiduras, el sumo sacerdote violaba la ley.
También la ley dice, no injuriarás a los jueces, ni maldecirás al príncipe de tu pueblo. Los dos títulos Cristo los representa, juez y príncipe, y ellos maldijeron al Señor principalmente cuando pendía de la cruz. El apóstol Pedro nos dice que cuando lo maldecían a Cristo, Él los bendecía. Primera de Pedro, capítulo 2, versículo 23. Los sacerdotes aquí también violaron la ley, maldiciendo al príncipe de su pueblo. Ahora vamos a analizar las profecías que se cumplieron principalmente en la crucifixión. Y en primer lugar diremos que el Señor es anunciado por el profeta Isaías, que tenía que morir como un cordero sacrificado. En Isaías 52:14 se habla de los golpes que iba a recibir nuestro Señor, principalmente en el rostro, de tal manera que iba a quedar totalmente desfigurado. Toda la hermosura de su rostro iba a desaparecer por los fuertes puñetazos de los alguaciles, y los gobernantes de las naciones se asombrarían de este sangrante y doloroso espectáculo allá en el Gólgota. En el libro de Isaías 53, versículo 2, se nos dice que el Mesías ha perdido todo parecer y hermosura, y ningún atractivo físico se halla en él. Y el impacto del mundo, al verlo crucificado, es que no se halló en ellos el más mínimo rasgo de compasión. Aunque aclaramos que Cristo no es que es digno de compasión, sino el mundo. Pero viendo el caso desde el punto profético, Él fue despreciado y desechado entre los hombres, varón de dolores y experimentado en quebranto, y como que escondimos de Él el rostro, fue menospreciado y no lo estimamos. Isaías 53, versículo 3. Esto es una apreciación muy fuerte que hace el profeta con respecto a la falta de sentimiento humano. Y al llegar a este punto, diremos que hasta los apóstoles que le acompañaron por 3 años y medio en su ministerio, le abandonaron en el momento más duro de su prueba. Aunque también aclaramos que los apóstoles no fue que lo despreciaron, sino que lo que operó en ellos fue el miedo, ya que la situación política en ese tiempo estaba bastante candente en Jerusalén, ya que el Señor Jesucristo no había sido denunciado solamente en el aspecto religioso, sino también en el aspecto político, ya que la acusación que le hicieron ante Pilato fue la siguiente: a este hemos hallado que pervierte a la nación y que prohíbe dar tributo a César, diciendo que él mismo es el Cristo, un rey. Lucas 23, versículo 2. Con esta acusación, los acusadores no hablaron verdad, porque en primer lugar, Cristo no pervertía a la nación, y en segundo lugar, no prohibía dar tributo a César, porque cuando cierta vez se le preguntó que si era lícito dar tributo a César, él respondió y dijo: dad a César lo que es de César. Mateo capítulo 22, versículos 15 al 21. Y por considerar al Señor como un líder que se oponía al imperio romano, fue que sus discípulos, por miedo, se alejaron de él, al grado que aún el apóstol Pedro, que era quien encabezaba la lista de los 12, le negó por 3 veces, tal como Cristo se lo había profetizado unas horas antes. Y vamos a citar estas 3 negaciones. Pedro estaba sentado fuera en el patio, y se le acercó una criada diciendo: tú también estabas con Jesús el Galileo. Mas él negó delante de todo diciendo: no sé lo que dices. Saliendo él a la puerta, le vio otra, y dijo a los que estaban allí: también éste estaba con Jesús el Nazareno. Pero él negó otra vez con juramento: no conozco al hombre. Un poco después, acercándose los que por ahí estaban, dijeron a Pedro: verdaderamente también tú eres de ellos, porque aún tu manera de hablar te descubre. Entonces él comenzó a maldecir y a jurar: no conozco al hombre. Y enseguida cantó el gallo. Entonces Pedro se acordó de las palabras de Jesús, que le había dicho: antes que cante el gallo, me negarás 3 veces. Y saliendo fuera, lloró amargamente. Mateo capítulo 26, versículos 69 al 75. Ya todos sabemos que era necesario que el Señor padeciera y que muriera desangrado en la cruz, porque era la única forma en que el mundo podía ser salvado. Pero viendo la escena desde otro ángulo, y aunque el Señor no necesita de la ayuda humana para sostenerse,
tenemos que admitir que en su muerte estaba solo, pues aparte de unas santas mujeres, que, incluyendo a su madre María, que caminan a cierta distancia y que se lamentan cuando él va con su cruz a cuestas, nadie más se ve por ningún lado que grite una consigna a su favor. No hay nadie que proteste, nadie sale en su defensa. Todos aquellos que recibieron favores de él no se encuentran por ninguna parte, y posiblemente algunos de ellos hasta gritaban con el populacho: crucifícale, crucifícale. Nosotros tal vez podíamos condenar a estas personas por su actitud negativa hacia el Señor, pero posiblemente nosotros hubiésemos hecho también lo mismo.